Estás escuchando la serie sobre el único ejemplar con 5.000 millones de copias. Bienvenidos al libro más vendido. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio, el 9º episodio de esta serie, el libro más vendido, y ya estamos en Samuel, primera de Samuel. Y les cuento que este libro en el Tanaj hebreo es solo uno. En nuestras Biblias aparece la división que hizo la Septuaginta, la primera traducción del hebreo al griego. Esta lo dividió en 2 tomos, primera de Samuel y segunda de Samuel. Y con este episodio iniciamos el periodo de la monarquía, es decir, los primeros reyes de Israel, que comprende el reinado de Saúl, de David y de Salomón. Dentro de este libro, que contiene 31 capítulos, primera de Samuel, veremos la transición de la época de jueces a un reinado de tipo monárquico, es decir, con el gobierno de un solo rey, y a su vez teocrático. Era una monarquía teocrática, porque el rey reinaba como gobernante, como representante de Dios. El libro inicia con la historia de Samuel, el último juez de Israel y profeta instituido por el Señor, y culmina este libro con la muerte de Saúl. Veremos 3 personajes claves en este libro: Samuel, Saúl y David. Ahora sí, amigos, iniciemos este viaje a través de la historia que nos hará reflexionar y meditar en las características de nuestro carácter. Respondamos las preguntas básicas. ¿Quién lo escribió? Para la tradición fue Samuel. Él escribió los capítulos que comprenden hasta su muerte, que sería del capítulo 1 al 24, y el resto lo escribieron los profetas Natán y Gad. ¿Cuándo fue escrito? Tenemos 2 líneas temporales, la que comprende al periodo de tiempo de los hechos que se narran, que sería entre el año 1100 y el 1000 antes del Mesías, es decir, la vida de Samuel y el reinado de Saúl, que duró entre el 1050 y el 1010 antes del Mesías aproximadamente. Y la segunda línea temporal es cuándo fue escrito, cuándo fueron compiladas las historias de este libro, que se deduce fue entre el 932 y el 722 antes del Mesías. ¿Dónde fue escrito? Se cree que fue escrito en varias ciudades del reino como Ramá, Mizpá y Jerusalén, ciudades del reino de Israel. Ahora vayamos al qué de este libro. El libro de Samuel completo, es decir, primera de Samuel y segunda de Samuel, se enfoca en 3 personajes: Samuel, Saúl y David. Narrará la historia de Samuel como un líder clave, la vida de Saúl, su éxito, la caída en su reino y su trágica muerte, y la vida de David, que iniciará y luego irrumpirá en la historia durante el primer módulo, pero se desarrollará completamente en el segundo tomo. El éxito, su fracaso personal con su familia y su reino. Pero veamos cómo se desarrolla específicamente primera de Samuel. Del capítulo 1 de Samuel al capítulo 2, verso 11, va a narrar el nacimiento de Samuel y el canto de Ana, de su madre. Del capítulo 2, verso 12 hasta el 36, habrá el cambio de sacerdocio de Elías a Samuel. Del capítulo 3, el llamado profético de Samuel. En el capítulo 4 al capítulo 7 veremos cómo los filisteos capturan el arca del Señor. Del capítulo 8 al capítulo 10, la organización del reino. Y en 1 de Samuel 11 al capítulo 15 veremos a Saúl como rey, todo el reinado de Saúl. En el capítulo 16 hallaremos cuando Samuel unge a David. Ahí es donde aparece por primera vez la imagen, el protagonismo de este joven, David. En el capítulo 17, su victoria en la batalla
contra Goliat, la historia famosa de David y Goliat. Del capítulo 18 al 20, Saúl tiene celos de David, esa va a ser la idea principal. Del capítulo 21 al 27, David huye de Saúl, y del capítulo 28 al capítulo 31 hallaremos la muerte de Saúl. Y ahora sí vamos adentrándonos a esta historia, pero hagamos un breve repaso de los episodios anteriores. Dios saca al pueblo de la esclavitud egipcia, le da los mandamientos, establece un pacto, ahora ellos son su pueblo, les da la tierra prometida, muere el líder sucesor de Moisés, que será Josué, y ahora entran en la época de jueces, donde todos hacían lo que querían, pues no había nadie que los gobernara. Ese era el verso clave que vimos en el episodio anterior. Es en este punto de la historia que estamos situados. El juez es Elí, un juez ya anciano con 2 hijos que tenían un comportamiento deshonesto, se acostaban con mujeres en el templo y no eran para nada reverentes al Señor. En este contexto nace Samuel. El inicio de este libro es con el antecedente de su nacimiento. Una oración ferviente por su madre Ana, que era estéril. Su esposo, llamado Elcana, tenía 2 mujeres, Penina, que le había dado hijos, y Ana. Y a pesar de que Elcana amaba más a Ana, ella anhelaba tener hijos. Y pensemos que para esta época era mal visto ser una mujer estéril. Así que acude al templo y ora fervientemente, y en su petición de ser madre consagra a su primer hijo como un nazareo, un joven consagrado al Señor para su exclusivo servicio. Por lo que no se cortaría el cabello, no tomaría vino, ni tocaría inmundo, es decir, cadáveres. ¿Recuerdan algún personaje de los episodios anteriores que también era un nazareo? Exactamente, Sansón. Así que cuando ya lo desteta a Samuel, lo lleva al templo. ¿Y cuántos años tendría Samuel en este momento? Se considera que al menos 3 años, pues los varones levitas que iban a servir en el templo eran registrados a esa edad, según lo que aparece en 2 de Crónicas 31:16. Y así empieza Samuel a crecer en el templo, aún en medio de un ambiente que no era tan santo, pues los hijos de Elí eran totalmente irreverentes, es decir, había una completa corrupción dentro del sacerdocio. Recordemos también que el sacerdocio era algo que se heredaba. Esto es lo que le dice Dios a Elí en el capítulo 2, verso 35. Después de haber visto todo su sacerdocio de sus hijos, como él no detuvo a sus hijos, le dice lo siguiente: y yo me suscitaré un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Este sacerdote fiel era Samuel. Y en el capítulo 2, Ana va a escribir un cántico que tiene varios puntos claves. Era un cántico de agradecimiento a su petición. Y los puntos son los siguientes: cómo Dios se opone al orgulloso y exalta al humilde, cómo a pesar de la maldad humana Dios está obrando, y cómo Dios un día levantará un rey ungido para su pueblo. Me pregunto si Ana habrá pensado que el hijo por el que clamó desesperadamente iba a ser parte crucial de este plan. Pero tengamos en nuestra mente este cántico de Ana, porque resume la esencia del libro. Llegamos a una parte clímax en la historia de Samuel. Según los comentaristas, en esta época tendría 12 años, y es aquí cuando inicia su ministerio como profeta. Dios llama a Samuel audiblemente y él piensa que es el sacerdote Elí, así que sale de su cama y corre donde Elí y le pregunta: mi señor, ¿me llamaste? Elí responde que no. Samuel vuelve a su cama, pero otra vez escucha una voz que lo llama. Vuelve a ir donde el sacerdote Elí, y ya en la tercera vez esto vuelve a ocurrir. El sacerdote entiende que era el Señor el que llamaba a Samuel. Y estas son las palabras que le dice en Samuel 3:9. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla, que tu siervo
escucha. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y vino el Señor y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Qué respuesta de este niño que escuchaba por primera vez la voz directa de su Dios. Y el verso 11 dice así: y el Señor dijo a Samuel: he aquí, yo haré una cosa en Israel, a quien oyere le retiñarán los oídos. Y así empieza el llamado como profeta de Samuel. Esa noche el Señor le revela el juicio que recaería sobre Elí y sobre sus hijos, y cómo el sacerdocio le sería quitado. Este es el primer personaje, el primer punto principal del libro de Samuel. Continuemos. En el capítulo 4, una batalla se arma entre Israel y su archienemigo de esta época, los filisteos. El pueblo sale a pelear y lo vencen los filisteos, matando a 4,000 hombres. Entonces los israelitas se preguntan: ¿qué es esto que está ocurriendo? ¿No está Dios con nosotros? Así que se les ocurre una gran idea: traer el arca del pacto. Con esa ganarían la batalla. Y esto puede ser algo igual que la idolatría. Aunque no es el dios Dagón lo que están llevando para ganar, ni un dios de piedra, su concepto es equivocado. Para ellos, un objeto les daría la victoria y no el Dios de Israel. Eso nos puede ocurrir. Por esa razón, ninguna cosa material, rituales deben reemplazar nuestra relación con Dios, ya que Él es nuestro socorro. Entonces, todos muy confiados bailaban al ver llegar el arca del Señor, dirigida por los 2 hijos corruptos de Elí. E incluso los filisteos tenían miedo. El verso 7 del capítulo 4 dice: los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y el versículo 8 señala: ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Ellos sabían que el Dios de Israel era poderoso, pero miren lo que ocurre. El pueblo de Israel pierde y los filisteos se llevan el arca del pacto. Cuando Elí se entera de esto, cae al suelo y muere. Los hijos de Elí también murieron. Ahora, ¿qué pasó con el arca? La ubicaron en el templo del dios filisteo Dagón. La palabra señala que encontraron a Dagón postrado en el suelo frente al arca. También cuenta que las palmas de este Dagón y su cabeza estaban cortadas. Y según Flavio Josefo, en su libro Antigüedad de los Judíos, varias veces hallaron a Dagón tirado en el suelo en posición de adoración al arca. Y no solo esto, Dios les envía plagas, tumores, sangrados, y ante todo lo que ocurrió, luego de convencerse que era por el Dios de Israel, los filisteos envían de regreso al arca. En el capítulo 7 se narra la victoria de los israelitas frente a los filisteos, logrando sacarlos de las ciudades de Israel, y luego de que Samuel juzgara al pueblo y les dijera que sacaran a los dioses y a Astarot y sirvieran solamente al Señor. Un momento muy parecido cuando Josué juzga al pueblo y les dice que dejen a sus dioses y vuelvan al pacto con el Señor. Ahora pasaron los años, Samuel envejeció y pone a sus 2 hijos, Joel y Abías, como jueces. Pero ellos tuvieron un comportamiento muy diferente al de su padre. En el verso 3 dice lo siguiente: no anduvieron por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtieron el derecho. Y este justamente fue el detonante para que el pueblo exigiera un rey. Estamos en el punto clímax. Ahora viene la monarquía en el pueblo de Israel. Le dijeron: Samuel, tú has envejecido, constitúyenos un rey que nos juzgue como todas las naciones. Y a pesar de que Samuel lo vio con pesar, él de alguna forma siente que lo rechazan a él, pues cuando consulta con el Señor, Dios le dice que no se preocupe porque era él, el Señor mismo, que los estaba desechando. Samuel les da las advertencias que Dios le dice con respecto a tener un rey. El rey los subyugará, los pondrá a orar sus campos, tomará a sus hijas para que sean perfumadoras, cocinadoras, y con todo eso aún el pueblo exige un rey. Algo muy interesante y que demuestra la omnipotencia del Señor es que ya
en el capítulo 17, verso 18 de Deuteronomio, estaban establecidas las leyes para los reyes. Es decir, para el Señor no hay límite de tiempo ni espacio. Él conoce lo que ocurre en el futuro.